En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. El Evangelio de este domingo forma parte del discurso escatológico de nuestro Señor. Y es bueno concretar las circunstancias, el marco histórico de cuando pronuncia estas palabras, este largo discurso, que no nos dejan indiferentes e incluso que nos pueden llenar de cierto espanto, de cierto temor. Fue la tarde del martes santo, el júbilo y la alegría del domingo de Ramos, con la aclamación de las gentes sencillas y de los niños, dio paso a esa tensión creciente y acoso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que vivir en los últimos meses de su vida por parte de los judíos. Jesús decide retirarse de Jerusalén e ir a Betania acompañado de sus discípulos. Ellos, viendo al Maestro en esta tensión, como para distraerlo, le hacen fijarse en la grandeza del templo de Jerusalén, en la belleza de la ciudad santa. Y Jesús, nuestro Señor, sorprendiendo lo que esperaban oír los apóstoles, les da esta contestación que no les dejan indiferentes, pues no la esperaban. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Palabras que despiertan el interés y la morbosidad, la curiosidad de los discípulos. Dinos, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del mundo? Parte de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo de ese largo capítulo es el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar. Un evangelio que es difícil de interpretar, pues nuestro Señor Jesucristo, al modo de la visión profética, anuncia la destrucción de Jerusalén y con ella la imagen de la destrucción futura del mundo, del fin de la historia, del juicio final y de su venida en majestad. La destrucción en Jerusalén se cumplió al detalle y fue espantosa. Así la relata Flavio Josefo, quedando la ciudad arrasada. El fin del mundo también vendrá y acontecerá y se cumplirá al detalle y también será mucho más terrible que la destrucción de Jerusalén. Oh día de ira, aquel día en que el mundo se disolverá, lo atestiguan David y la Sibila, dicen los primeros versos de la secuencia de las misas de difuntos. Cuán grande será el terror cuando el juez venga a juzgarlo todo con rigor. La trompeta, al esparcir su atronador sonido por la región de los sepulcros, reunirá a todos ante su trono. La muerte se asombrará y la naturaleza, cuando resucite lo creado, responderá ante el juez. Se abrirá el libro en que está escrito todo aquello por lo que el mundo será juzgado. Y entonces el juez tomará asiento. Cuanto estaba oculto se descubrirá, nada quedará oculto. La verdad acerca de la parusía, de la venida en majestad de nuestro Señor Jesucristo y del juicio universal, es una verdad de fe, profesada en el credo y enseñada siempre por la Iglesia. Creemos en Jesucristo, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y las señales que precederán al juicio y a la venida del Señor son también verdades de fe, porque nuestro Señor Jesucristo las predijo. Serán muchísimas estas señales, las hemos escuchado. El sol se oscurecerá y estará envuelto en densas tinieblas. La luna perderá su luz y manchada de negra sangre. Las estrellas caerán del firmamento, el mar bramará, la tierra se abrirá en profundísimos boquerones, terremotos, guerras, pestilencias, discordias. Y además, junto con todo esto, esos signos que nos revelan el Nuevo Testamento acerca del fin del mundo, la predicación del Evangelio al mundo entero, la conversión del pueblo judío, la apostasía de la fe,
y la aparición del anticristo. Estas señales serán repentinas y nadie las esperará. Cuando menos lo pensará el mundo, serán manifestadas. Cuando el mundo esté más obcecado y enfangado en el pecado, vendrá el Hijo del Hombre. Cuando el mundo ya no tenga tiempo para arrepentirse, aparecerá el juez del universo, juez de todas las naciones, juez de los hombres. Las señales finales del fin del mundo serán terribles. Lloverá del cielo un fuego devorador que sepultará en sus llamas hombres, animales, plantas, ciudades, fortalezas, palacios, jardines. Todo quedará sepultado. Temblarán de asombro las mismas criaturas insensibles. Y entonces, ¿qué haremos nosotros los hombres? ¿Qué haremos nosotros los pecadores? Así lo expresa Tomás de Celano. ¿Qué diré yo, miserable? ¿A qué abogado acudiré cuando aún el justo apenas está seguro? Rey de tremenda majestad, que a los escogidos salvas por pura gracia, sálvame, fuente de piedad. Acuérdate, Jesús mío piadoso, que por mí bajaste al mundo. No me pierdas en aquel día. Fatigado en buscarme te sentaste, clavado en la cruz me redimiste. No sea inútil tanto trabajo. Justo juez de la venganza, concédeme el perdón antes del día de la cuenta. Gimiendo estoy como reo, enrojece mi rostro por mis culpas. Perdona, oh Dios, te lo suplico. Pues a María absolviste y atendiste al ladrón, esperanza me infundiste. No son dignas mis plegarias, mas tú, bueno, haz benigno, que no me abrase el fuego eterno. Cuéntame entre tus ovejas, de los cabritos apártame, colocándome a tu diestra. Rechazados los malditos y a terribles llamas condenados, llámame con los benditos. Ruego suplicante y postrado, deshecho el corazón como ceniza, cuida tú de mi dichoso fin. Lacrimoso aquel día en que resucitará el polvo para ser juzgado el hombre reo. Pero atención, estas señales de los últimos tiempos que parece que describen nuestra actualidad, siguiendo la escuela de Santo Tomás de Aquino, no se pueden determinar con exactitud. Así se dice en el apéndice de la Suma Teológica. Las señales que se leen en los Evangelios no solo pertenecen a la venida de Jesucristo al mundo, sino también al tiempo de la destrucción de Jerusalén y a la venida con que Cristo visita a su Iglesia continuamente. De modo que si se advierte diligentemente, se hallará que ninguna de aquellas pertenece a la futura venida, como él mismo dice, porque aquellas señales que se indican en los Evangelios las ha habido desde el principio del género humano. Al menos que tal se diga que en aquel tiempo, los últimos tiempos, los tiempos finales, tendrán más vigor, pero según qué medida anuncien el cercano juicio, es incierto. Ya el apóstol San Pablo declaraba en sus cartas que vivimos tiempos malos para aquellos que quieran vivir con piedad, con religión. Vivimos tiempos malos y vivimos desde el momento de la encarnación y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés en los últimos tiempos, porque el tiempo de la Iglesia son estos últimos. Jesús, ante la curiosidad de sus discípulos, les invita a estar vigilantes. Invita a sus discípulos, invita a los creyentes de todos los tiempos y nos invita también a nosotros a observar, a vigilar, a discernir. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis todas estas cosas, sabed también que está cerca
que Él está cerca, que Él está a la puerta. Pero mis queridos hermanos, ya también lo decía el apóstol San Pablo en su carta a los tesalonicenses, es fácil perder la cabeza con estas cosas. Primero, arrastrados por una curiosidad malsana y morbosa que nos lleve a dejar de trabajar y de realizar el reino que Cristo nos ha encomendado a cada uno de los bautizados, cuya misión hemos recibido solemnemente por parte de la Iglesia el día de nuestra confirmación. Ser soldados, testigos de Cristo en medio del mundo, construyendo el reino de Dios mediante la instauración de la doctrina de Cristo. Muchos hoy se dejan llevar por ciertas alucinaciones, por ciertos maestros y doctores que enseñan, que ilustran, que dicen, que afirman que los tiempos finales están ya por llegar y dan señales y fechas, etcétera, etcétera. No sabemos el día ni la hora. Velad, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Velad, no sabemos el día ni la hora. Es un fenómeno general en la Iglesia en la actualidad, el tema de seguir apariciones y revelaciones privadas. Algunas de ellas están aprobadas por la Iglesia, es cierto. Muchas de ellas hablan acerca de estos tiempos finales, de la venida del Señor, de la necesidad de conversión y de penitencia. Pero cuidado, es fácil perder la cabeza. Nunca una revelación privada va a superar a la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo, contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición, manifestada y enseñada por la Iglesia en el credo. Ninguna aparición nos va a decir la fecha, la hora, el día en que nuestro Señor Jesucristo vendrá, porque no sabemos el día ni la hora. Por tanto, velad. Es fácil también perder la cabeza en el otro extremo, y es vivir olvidados de esta verdad fundamental de nuestra fe cristiana, que Jesucristo nuestro Señor ha de volver, ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y ante Él las naciones y cada uno de los hombres tendremos que responder de nuestra vida, de nuestras acciones. Vivimos muy vueltos hacia las criaturas. El comunismo ha extendido sus errores, tal y como Nuestra Señora dijo en Fátima, ha extendido sus errores al mundo entero. Un mundo sin Dios, un mundo olvidado de lo espiritual, un mundo vuelto a las criaturas, un mundo en contra de Dios. Y nosotros, como hijos de nuestro tiempo, mis queridos hermanos, podemos también vivir olvidados de que tenemos un alma que salvar, que tendremos que responder ante este juez y que tenemos que vivir ahora como si fuera nuestro último día, como si nuestro Señor llegase ya para rendir cuentas, para pedirnos cuentas y nosotros rendir cuentas de nuestra administración. Los signos de los que habla el Señor, siempre presentes en la historia de la Iglesia, se manifiestan hoy con mayor fuerza y virulencia. Es cierto, la apostasía, incluso llegando a parte de la jerarquía, los falsos mesías, el pecado y sus estructuras que lo invaden todo, el culto a Satanás, muy llamativo, el culto a Satanás cada vez más manifiesto y público en la sociedad. ¿Será nuestra generación la que tenga que ver la venida en majestad del Señor? No lo sabemos. Pero sí podemos preguntarnos, y a esto quiero invitaros en esta mañana, ¿cuál será el juicio de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra generación? No sabemos si será la última, si seremos nosotros los testigos de los últimos tiempos y de todas estas señales que precederán la venida del Señor. Pero mis queridos hermanos, examinemos nuestro presente. ¿Cuál será el juicio de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra generación? Siguiendo a su santidad el venerable Pío XII, hay 3 estigmas en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, que nos hacen inexcusables ante Dios. No tendremos excusa ante la acusación de Dios nuestro Señor en el juicio final.
Y es que nuestros tiempos son tiempos donde se ha difundido el conocimiento, donde la luz y la vida intelectual está difundida como nunca. A todos ha llegado, casi todos, el conocimiento de la lectura y de las letras. A todo el mundo le es posible acceder a la información, a la revelación y al magisterio de la Iglesia. Hoy, el hombre de hoy no podrá excusarse ante su Creador diciendo: Señor, yo no lo sabía. Y esto nos hará inexcusables ante Dios nuestro Señor, porque somos también herederos de un gran legado. Nosotros no tuvimos que vivir como los primeros cristianos o como los cristianos de los tiempos medievales. A nosotros se nos ha dado ya todo tan masticado, tan aprendido, tan desgranado, que no tendremos excusa, porque hemos recibido un gran legado, un patrimonio cultural y doctrinal tremendo. El segundo estigma que hace a nuestra sociedad de hoy inexcusable ante Dios es la publicidad y legalidad del error, de la mentira, del pecado, de la inmoralidad. Es nuestra sociedad de hoy, donde al error se le llama verdad, donde al mal se le llama bien, donde lo que es pecado e inmoral se convierte en virtud pública. Si antes cité el comunismo, este es el principio del liberalismo. El comunismo tiene como principio un principio teológico: Dios no existe, construyamos y hagamos nuestro mundo al margen de él. El liberalismo también tiene un principio teológico moral: hagamos del pecado privado virtud pública. El tercer estigma de nuestra sociedad que nos hará inexcusables ante Dios es un humanismo de dudoso carácter que disimula las faltas, justificando la decadencia moral y haciendo desaparecer todo orden de valores y conciencia de pecado. Es eso que hoy se esconde bajo palabras y bonitas, rimbombantes, como misericordia, acogida, sinodalidad, etc. Pero dice el Papa: el mayor pecado y la enfermedad más virulenta de nuestro tiempo es el odio contra Dios nuestro Señor. A nuestro tiempo podemos aplicar las palabras de Cristo: esta generación es una generación malvada. Ayer salía esa noticia de que quieren quitar incluso las capillas dedicadas a la Virgen Santísima en la Basílica del Valle de los Caídos. El mal, la enfermedad de nuestro tiempo es el odio a Dios, el odio a las cosas santas, el odio a la religión. Esta generación es una generación malvada, y se levantará la reina de Saba en el juicio contra los hombres de esta generación y pedirá que se les condenen, porque ella reconoció en Salomón a aquella sabiduría de Dios. Y se levantarán los ninivitas, dice el Señor en el Evangelio, contra esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Esta generación nuestra que ha abandonado a Dios se ha ido detrás de los ídolos del mundo presente, el ídolo de la lujuria, de la soberbia, de la codicia, del orgullo, del apego a los bienes materiales, en un mare magnum creciente de pecados privados y públicos. En el juicio final, mis queridos hermanos, seremos inexcusables. En el juicio final nosotros tendremos que comparecer como testigos y miembros de esta generación. ¿Y qué diremos entonces? Señalará nuestro rostro de rubor, nos llenaremos de espanto ante la mirada airada de nuestro Señor Jesucristo, porque no hemos hecho nada por cambiar el mundo, por cambiar esta sociedad, por volver el mundo a Dios. O todavía peor, recibiremos la condena justa junto con esta generación por habernos asimilado a ella y haber colaborado en la destrucción de la Iglesia, de la verdad, de los principios morales, del mismo ser del hombre. Chesterton decía: a cada generación la salva un puñado
un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. A cada generación la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje, la valentía, el valor de ser inactuales, de no ir a la moda. Ha sonado, decía el Papa Pío XII, ha sonado la gran hora de la conciencia cristiana que ha de despertar plena y consciente de su misión de ayuda y salvación de una humanidad decadente y agonizante, próxima a la muerte. Y esta es la tarea de los hijos de la Iglesia, de los buenos hijos de la Iglesia, de los buenos cristianos. Oponernos a este proceso de desintegración y abrir de nuevo el camino de la libertad bajo la ley de Dios y la soberanía de Cristo Rey. Y dice el Papa, frente al materialismo reinante hay que oponer la fe católica. Esta fe católica nuestra, con toda su riqueza, con toda su energía de convicción, con toda la plenitud de su vida divina mediante la gracia. Pero para oponer al materialismo la fe católica, mis queridos hermanos, hay que poseerla. Y esta fe la posee el hombre de vida interior, el hombre que reza, que ora, el hombre que está lleno de Dios. Si queremos, por tanto, luchar y colaborar en esta regeneración del mundo, hemos de ser hombres de fe y hombres de oración. Decía el Papa Pío XII, frente a la ignorancia, a la falta de principios, al error y a la mentira, hemos más que nunca de preocuparnos de nuestros jóvenes y de nuestros niños, para hacerlos capaces de discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre la injusticia y la justicia. Hemos de plantar en las almas de nuestros niños y de nuestros jóvenes los sentimientos de amor, de justicia y de verdad. Hemos de formarnos, estudiar, y hemos de formar también a las nuevas generaciones. Decía el Papa, a la exageración de la técnica y de la ciencia, a la supervaloración de la salud y del cuerpo, es necesario poner los valores del espíritu, que tenemos un alma, y esta alma hemos de salvar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Y finalmente, ante el hedonismo reinante, ante la búsqueda de placer, de gozo, hay que oponer la virtud de la templanza, el dominio de sí, el espíritu de sacrificio, de renuncia y de trabajo. En el orden de la sociedad, termina su santidad el Papa Pío XII, en el orden de la sociedad y del caos reinante, se ha de trabajar por la implantación de la doctrina social de la Iglesia, desde la vida familiar hasta las más altas esferas del Estado y de la sociedad, para que de un confín a otro del mundo se reconozca la soberanía y la realeza universal de Cristo Rey. La Iglesia desea la venida de su Señor y termina el año litúrgico así como lo empieza, queriendo infundir en nosotros la esperanza y el anhelo ante la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el consejo de nuestro Señor se nos hace siempre actual. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Velad, porque así no tendréis que temer. Velad y estar preparados. Porque velar, mis queridos hermanos, significa obrar bien, vivir en la virtud, vivir bajo la ley de Dios y de sus mandamientos. Porque velar, mis queridos hermanos, significa confesar nuestros pecados ahora, en este tiempo de la misericordia, cuando nuestro Señor nos perdona en el sacramento de la penitencia por mediación del sacerdote. Ahora es el tiempo de la misericordia y ahora es el tiempo de pedir perdón de nuestros pecados y de hacer penitencia por nosotros y por aquellos que no la hacen. Mis queridos hermanos, velar significa practicar las obras de misericordia y dar limosna.
haciendo de nuestras riquezas injustas, haciendo con nuestras riquezas injustas amigos que nos reciban en las moradas eternas. Y velar, mis queridos hermanos, significa amar a Dios en definitiva y amar a nuestros prójimos. Porque como dijo el Señor ante aquella mujer hallada en pecado público, mucho se le perdonó a quien mucho amó. Dichoso el criado que al regreso de su Señor lo encuentre en vela y preparado, lo pondrá al frente de su familia. Con la Iglesia de todos los tiempos, nosotros oramos hoy y cada día, Maranatá, ven Señor Jesús. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.